El sol se estaba poniendo cuando la familia Collins llegó a su nuevo hogar en el apacible pueblo de Willow Creek. La casa, una imponente estructura de madera con una fachada pintoresca, parecía sacada de un cuento de terror. Alex observaba con curiosidad a través de la ventana del auto mientras se acercaban al porche. ¿Qué te parece, Alex?, preguntó su madre, Sarah, con una sonrisa esperanzada. Alex asintió con cautela, sin querer mostrar su ansiedad por dejar atrás su antigua vida en la ciudad. Se ve bonita, respondió con voz débil. La mudanza había sido una decisión repentina, motivada por la necesidad de un cambio de aires después del divorcio de sus padres. Ahora, Alex se encontraba en un lugar completamente nuevo, con la esperanza de dejar atrás los recuerdos dolorosos del pasado. La familia entró en la casa con cajas y muebles, llenando el espacio con el bullicio de la mudanza. Alex se dirigió directamente a la segunda planta, ansioso por explorar su nueva habitación. Mientras subía las escaleras de madera desgastada, se detuvo frente a una puerta entreabierta que daba a un pequeño desván. Con un suspiro de expectativa, Alex empujó la puerta y entró en su nuevo refugio. La habitación era acogedora, con vigas de madera a la vista y una ventana que daba al frondoso patio trasero. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue un viejo espejo de pie en una esquina, cubierto por un paño polvoriento. Alex se acercó al espejo con curiosidad, apartando el paño con cuidado. Su reflejo parpadeó en la superficie plateada, distorsionado por el polvo y las marcas de edad. Sin embargo, algo en el reflejo parecía fuera de lugar, como si una sombra se moviera justo detrás de él antes de desaparecer. Intrigado, Alex examinó el espejo más de cerca, pero no pudo encontrar ninguna explicación lógica para lo que acababa de ver. Sacudiendo la cabeza para despejar su mente, decidió dejar de lado sus preocupaciones y concentrarse en desempacar sus cosas. Pero a medida que la noche caía sobre Willow Creek, una sensación de inquietud se aferró a Alex, como si algo oscuro acechara en las sombras de su nueva casa. La primera noche en su nueva habitación resultó ser inquietantemente tranquila. Alex se acostó en su cama, observando la luna que se asomaba por la ventana entreabierta. A pesar del cansancio acumulado del día, su mente no podía evitar volver una y otra vez al misterioso espejo en la esquina. Con un suspiro resignado, Alex decidió que era hora de rendirse al sueño y apagó la lámpara de noche. La habitación se sumió en la oscuridad, y Alex cerró los ojos, esperando dormirse rápidamente. Sin embargo, el sueño no vino fácilmente esa noche. En lugar de la oscuridad reconfortante del sueño, Alex fue recibido por un torbellino de imágenes distorsionadas y pesadillas perturbadoras. En su sueño, se encontraba parado frente al espejo en su habitación, pero su reflejo era una versión retorcida de sí mismo, con los ojos oscuros y vacíos. Una voz susurrante parecía emanar del espejo, instándolo a acercarse más, a sumergirse en la oscuridad detrás del cristal. Alex se despertó con un sobresalto, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Jadeando, miró a su alrededor, buscando alguna señal de lo que acababa de experimentar. Pero la habitación estaba tranquila y a oscuras, excepto por la luz tenue de la luna que se filtraba por la ventana. Incapaz de sacudirse la sensación de malestar, Alex se levantó de la cama y se acercó al espejo en la esquina. Su reflejo, aunque borroso por la oscuridad, parecía mirarlo con una intensidad inquietante, como si estuviera esperando algo. Con un estremecimiento, Alex apartó la mirada y se apresuró a volver a la cama, deseando con todas sus fuerzas que la mañana llegara pronto y pudiera dejar atrás las visiones perturbadoras de la noche. Pero en lo más profundo de su corazón, sabía que algo oscuro se estaba gestando detrás de los reflejos, algo que no podría ignorar por mucho más tiempo. La inquietud de la noche anterior persistió en los días siguientes, aferrándose a Alex como una sombra persistente. A pesar de sus intentos por ignorar el espejo en la esquina de su habitación, la sensación de ser observado no lo abandonaba. Decidido a desentrañar el misterio, Alex se sumergió en la historia de la casa. Habló con vecinos ancianos, buscó en archivos locales y leyó libros sobre la historia del pueblo de Willow Creek. Lo que descubrió lo dejó helado. Años atrás, la casa había sido el escenario de una tragedia inexplicable. Una joven llamada Emily había desaparecido misteriosamente en su habitación, justo frente a un espejo similar al que ahora tenía Alex.
Aunque se realizaron búsquedas exhaustivas, nunca se encontró rastro de ella. Desde entonces, la casa había sido objeto de rumores sobre la presencia de una fuerza oscura. Con el corazón palpitante, Alex regresó a su habitación y se paró frente al espejo. La historia parecía cobrar vida en su mente, alimentando sus temores y su determinación por encontrar respuestas. ¿Hay alguien ahí?, preguntó en voz baja, esperando una respuesta que nunca llegó. Pero cuando sus ojos se encontraron con el reflejo en el espejo, algo en su interior le dijo que no estaba solo. La sombra de una figura se movió detrás de él, apenas perceptible pero lo suficientemente real como para enviar escalofríos por su espalda. Alex se volvió rápidamente, pero no había nadie allí. Emily, susurró, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. Pero no hubo respuesta, solo el eco de su propia voz en la habitación vacía. Decidido a enfrentar sus temores, Alex se prometió a sí mismo descubrir la verdad detrás de los espejos. Pero mientras más profundizaba en el misterio, más se daba cuenta de que había algo mucho más oscuro y peligroso acechando en las sombras. Las noches en la casa de los Cullens se volvieron cada vez más inquietantes. Alex continuaba siendo acosado por visiones y pesadillas, y la sensación de que algo maligno acechaba en los reflejos de los espejos se hizo más intensa con cada día que pasaba. Una tarde, mientras estaba solo en la casa, Alex escuchó un susurro procedente de su habitación. Con el corazón en la garganta, subió las escaleras lentamente, sintiendo que cada paso lo acercaba más al peligro desconocido. Al entrar en su habitación, la temperatura pareció caer varios grados, envolviéndolo en un frío que cortaba hasta los huesos. Los espejos parecían brillar con una luz siniestra, y la sombra de una figura se movía detrás de ellos, acechando en la oscuridad. ¿Quién está ahí?, preguntó Alex, tratando de mantener la calma mientras su voz temblaba de miedo. No hubo respuesta, solo el sonido ominoso de su propia respiración resonando en la habitación. Pero cuando se volvió hacia el espejo en la esquina, vio una figura pálida y distorsionada mirándolo fijamente, con ojos vacíos y llenos de malicia. Con un grito de terror, Alex retrocedió y corrió fuera de la habitación, sintiendo que algo lo perseguía en la oscuridad. Se refugió en el salón, temblando de miedo y preguntándose si alguna vez volvería a sentirse seguro en su propia casa. Cuando su familia regresó más tarde esa noche, Alex no pudo encontrar las palabras para describir lo que había visto. Temeroso de preocuparlos, decidió guardar sus experiencias para sí mismo, pero la sensación de terror persistió en lo más profundo de su ser, recordándole que la amenaza que acechaba en los reflejos aún estaba allí, esperando. La persistente sensación de malestar y terror llevó a Alex a buscar respuestas desesperadamente. Investigó en libros antiguos sobre ocultismo y consultó páginas web sobre fenómenos paranormales, en un intento por comprender lo que estaba sucediendo en su casa. Fue durante una de estas búsquedas en línea cuando Alex encontró un artículo intrigante sobre un hombre llamado Elijah Blackwood, un antiguo residente de Willow Creek que se había dedicado al estudio de lo sobrenatural. Según los informes, Blackwood había desaparecido misteriosamente años atrás, dejando atrás una colección de libros y artefactos relacionados con el ocultismo. Intrigado por la conexión, Alex decidió buscar más información sobre Blackwood y su trabajo. Se dirigió al antiguo cementerio del pueblo, donde se rumoreaba que Blackwood había sido visto por última vez. Entre las tumbas cubiertas de musgo y las lápidas erosionadas por el tiempo, Alex encontró una lápida con el nombre de Elijah Blackwood tallado en ella. Mientras examinaba la lápida, una voz susurrante lo sacó de sus pensamientos. Se volvió rápidamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, una figura oscura se movía entre los árboles, acechando en las sombras como una sombra viviente. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Alex siguió a la figura, sintiendo que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad detrás de los acontecimientos extraños que habían estado ocurriendo en su vida. Pero cuando la figura desapareció entre los árboles, Alex se encontró solo en el cementerio oscuro y silencioso, con la sensación de que algo antiguo y malévolo lo observaba desde las sombras. Decidido a enfrentar sus miedos, Alex se adentró en la oscuridad, sin saber que su búsqueda lo llevaría a territorios aún más peligrosos y desconocidos. Alex se adentró en la oscuridad del cementerio con determinación, decidido a descubrir la verdad detrás de los misterios que habían estado acechando su vida.
Cada paso lo llevaba más profundo en la oscuridad, y la sensación de ser observado se intensificaba con cada momento que pasaba. Finalmente, llegó a una antigua cripta cubierta de musgo, cuya puerta de hierro oxidado se abría con un chirrido ominoso. Con el corazón en la garganta, Alex entró en la cripta, sintiendo que estaba cruzando un umbral hacia lo desconocido. El aire dentro de la cripta era espeso y cargado de un olor a humedad y decadencia. A la luz débil de una linterna temblorosa, Alex comenzó a explorar el interior oscuro, sintiendo la presencia de algo antiguo y maligno acechando en las sombras. De repente, una voz susurrante resonó en la oscuridad, instándolo a seguir adelante, a enfrentar sus temores y descubrir la verdad detrás de los espejos. Con cada paso que daba, la voz se hacía más fuerte, hasta que se convirtió en un grito ensordecedor que resonaba en su mente. Con un grito de desafío, Alex se enfrentó a la voz, exigiendo respuestas sobre lo que estaba sucediendo en su casa. En ese momento, las sombras cobraron vida a su alrededor, transformándose en figuras distorsionadas y aterradoras que se abalanzaban sobre él desde todas direcciones. Pero Alex se negó a retroceder, enfrentando las sombras con valentía y determinación. Con un último esfuerzo, levantó su linterna hacia el techo de la cripta, revelando un antiguo espejo cubierto de runas y símbolos extraños. En ese momento, todo se volvió claro para Alex. Había desatado una fuerza antigua y maligna al descubrir el espejo en su habitación, y ahora, era el momento de enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Con un grito desgarrador, Alex golpeó el espejo con todas sus fuerzas, rompiendo la superficie y liberando una explosión de luz brillante que llenó la cripta. Cuando la luz se desvaneció, Alex se encontró solo en la oscuridad, el espejo roto a sus pies y un sentimiento de alivio y agotamiento que lo invadía. El peligro había pasado, pero Alex sabía que su batalla con las sombras aún no había terminado. Con determinación renovada, se levantó y salió de la cripta, listo para enfrentar lo que sea que el destino tuviera reservado para él. Después del encuentro en la cripta, la vida de Alex se volvió aún más inquietante. Las sombras parecían seguirlo a donde quiera que fuera, susurros inquietantes lo perseguían en la oscuridad de la noche, y la sensación de ser observado nunca lo abandonaba. Decidido a poner fin a la pesadilla que había invadido su vida, Alex buscó la ayuda de un hombre sabio y misterioso llamado Daniel. Daniel había vivido en Willow Creek durante décadas y conocía los secretos ocultos del pueblo mejor que nadie. Juntos, Alex y Daniel se sumergieron en la historia del pueblo, buscando pistas sobre la naturaleza de las sombras que los acechaban. Descubrieron antiguos rituales y leyendas sobre entidades malignas que habitaban en los espejos, alimentadas por el miedo y la oscuridad. Con cada pista que descubrían, se acercaban más a la verdad detrás de los misterios que habían estado plagando la vida de Alex. Pero también despertaban a las sombras dormidas, y pronto se encontraron en una carrera contra el tiempo para detener una fuerza oscura que amenazaba con consumirlos a ambos. Enfrentando peligros inimaginables y sacrificios desgarradores, Alex y Daniel lucharon juntos contra las sombras, determinados a liberar a Willow Creek del mal que la acechaba. Pero cuando la batalla final se acercaba, se dieron cuenta de que el verdadero enemigo estaba mucho más cerca de lo que habían imaginado, y que la clave para su salvación estaba en el corazón mismo de la oscuridad. Con el destino del pueblo en juego, Alex y Daniel se prepararon para enfrentar su mayor desafío hasta el momento, listos para sacrificar todo en su lucha por la luz y la verdad. Con el corazón lleno de determinación y valentía, Alex y Daniel se prepararon para enfrentar la batalla final contra las fuerzas oscuras que habían estado acechando Willow Creek. Armados con el conocimiento antiguo y la fuerza de su voluntad, se adentraron en las profundidades de la oscuridad, dispuestos a enfrentar cualquier peligro que encontraran en su camino. La noche era oscura y ominosa cuando llegaron al lugar donde se decía que la oscuridad era más fuerte, el antiguo bosque que rodeaba el pueblo. Entre los árboles retorcidos y las sombras danzantes, avanzaron con cautela, conscientes de que cada paso podía ser su último. Las sombras se cerraron a su alrededor, retorciéndose y agitándose como si estuvieran vivas. Los sonidos y ruidos extraños llenaban el aire, instándolos a rendirse y abandonar toda esperanza. Pero Alex y Daniel se aferraron a su valentía, negándose a ceder ante el miedo que amenazaba con consumirlos. Finalmente, llegaron al centro del bosque, donde una oscuridad más densa y opresiva los esperaba.
En el corazón de la oscuridad, encontraron una figura sombría que se alzaba ante ellos, emanando un aura de malicia y poder. Con un grito desafiante, Alex y Daniel se lanzaron al ataque, enfrentándose a la figura oscura con toda la fuerza de su voluntad y su determinación. La batalla fue feroz y despiadada, con rayos de luz y sombras retorciéndose y chocando en un torbellino de caos y destrucción. Pero a pesar de los obstáculos y las adversidades, Alex y Daniel se mantuvieron firmes, negándose a rendirse ante las fuerzas del mal que los rodeaban. Con cada golpe y cada esfuerzo, se acercaban más a la victoria, determinados a liberar a Willow Creek del yugo de la oscuridad. Y cuando la luz finalmente se abrió paso a través de las sombras, iluminando el bosque con un resplandor brillante, Alex y Daniel supieron que habían triunfado. La oscuridad había sido derrotada, y la luz había prevalecido una vez más. Con el pueblo seguro una vez más y el mal derrotado, Alex y Daniel se despidieron con gratitud y respeto, sabiendo que habían sido parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Y mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, Willow Creek se sumió en la paz y la tranquilidad una vez más, lista para enfrentar un nuevo día con esperanza y renovada determinación. Con la batalla finalmente ganada y la oscuridad derrotada, la vida en Willow Creek comenzó a regresar a la normalidad. El pueblo se sumió en la paz y la tranquilidad una vez más, y la sombra del mal que había acechado durante tanto tiempo se disipó en el aire. A medida que pasaban los días, Alex comenzó a sentirse más tranquilo y en paz consigo mismo. Las pesadillas y visiones perturbadoras que habían plagado su vida parecían haber desaparecido, reemplazadas por una sensación de esperanza y renovada determinación. Con la ayuda de Daniel, exploró los secretos ocultos del pueblo y aprendió a dominar sus propios miedos. Descubrió que la verdadera fuerza reside en el corazón y la mente, y que con fe y valentía, cualquier obstáculo puede ser superado. Pero mientras celebraban su victoria y miraban hacia el futuro con optimismo, Alex y Daniel sabían que el mal nunca descansa por mucho tiempo. Siempre acecha en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar y amenazar la paz que tanto les había costado ganar. Sin embargo, también sabían que mientras hubiera luz en el mundo, siempre habría esperanza. Y con esa esperanza en sus corazones, se prepararon para enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara, listos para proteger a aquellos a quienes amaban y defender la luz contra la oscuridad, una vez más. A pesar de la aparente calma que había regresado a Willow Creek, Alex seguía sintiendo una inquietud persistente en lo más profundo de su ser. Sabía que el mal nunca descansaba por mucho tiempo, y que las sombras que habían amenazado su vida aún podían regresar en cualquier momento. Una noche, mientras caminaba solo por las calles vacías del pueblo, Alex sintió un escalofrío. La oscuridad parecía más densa y opresiva que nunca, y la sensación de ser observado lo acompañaba a cada paso que daba. Cuando llegó a su casa, se encontró con Daniel, quien lo esperaba en el porche con una expresión sombría en el rostro. «Algo está mal, Alex», dijo Daniel en voz baja, mirando furtivamente a su alrededor como si temiera ser escuchado. «Puedo sentirlo en el aire. Las sombras están regresando». Alex asintió solemnemente, sintiendo un nudo en el estómago mientras contemplaba el oscuro horizonte que se extendía ante ellos. Sabía que no podían permitirse bajar la guardia, que la lucha contra el mal era una batalla interminable que nunca terminaría. Con un suspiro resignado, Alex se preparó para enfrentar el peligro una vez más, sabiendo que el destino de Willow Creek y de todos los que amaba estaba en juego. Con la oscuridad acechando en las sombras, sabía que solo la luz de la verdad y el valor podrían protegerlos de las sombras que los rodeaban. Y mientras la noche se cerraba sobre ellos, Alex se preparó para enfrentar su mayor desafío hasta el momento, listo para luchar contra las sombras que amenazaban con consumirlos a todos.